Este es el mejor reloj inteligente hasta el momento. El rival a vencer. Le duela a quien le duela. Sí, señores, estoy hablando del Apple Watch Ultra 3, la última versión de reloj que por fuera ni Steve Jobs sería capaz de notar el cambio respecto a la versión anterior. Aunque por dentro trae mejoras que sí vas a notar en el día a día. Te cuento todo lo que necesitas saber de las mejoras en este relojito, así sabrás si vale la pena el cambio o no, o te sigues esperando a la próxima generación. En diseño todos esperaban el gran rediseño y nunca llegó. Los cambios son imperceptibles a simple vista. Creo que el rumor venía más bien por las filtraciones de rediseño del iPhone. La caja de 49 milímetros de titanio ahora un 10% más delgada y un 15% más ligera. Lo pones al lado de la generación anterior y es difícil notar los cambios a golpe de vista. Aquí los de la manzana han decidido exprimir un poquito más el diseño, que la verdad que es un éxito global porque todas las marcas siguen copiando este diseño. ¿A ti qué te parece? ¿Piensas que todavía está vigente este diseño o ya necesitaba de plano un cambio total? Eso sí, mantiene la resistencia al agua y al polvo IP6X, clasificación WR100, ideal para practicar buceo recreativo hasta 40 metros de profundidad. En eso tampoco cambia. En la pantalla también hay mejoras, sigue siendo simplemente espectacular. Trae cristal de zafiro plano, resistente a arañazos y a golpes, uno de los más resistentes que hay en el mercado. Panel TPO LED de tercera generación. Este panel es más eficiente energéticamente, contribuyendo a la mayor autonomía que tiene ahora este reloj. En la pantalla hay un pequeño, pero pequeñísimo aumento en la resolución que no lo notarían ni los genios de Apple. La resolución es de 422 por 514 píxeles versus la versión anterior que es de 410 por 502 píxeles. 1245 milímetros cuadrados frente a los 1185 milímetros cuadrados de la versión anterior. Y esto se debe a que los biseles son ligeramente más delgados, un 5%, haciendo que el área de visualización sea un poco mayor. En el brillo no hay cambio, son 3000 nits de brillo que para condiciones de buena iluminación se ve perfecto. Y el último cambio en la pantalla es el modo siempre activa. Es superior, la experiencia de ver el reloj en reposo es más fluida, aunque también tendrás que ser muy observador para notarlo. Ahora, si te dieran a elegir más pantalla o más batería, ¿tú con cuál te quedas? Una mejora que le han añadido a esta generación es la nueva comunicación satelital integrada. Te va a mantener siempre en contacto y a salvo, incluso en zonas sin cobertura. Esta función no está disponible para América Latina, así que esta función nos viene valiendo hectáreas. ¿Tú qué opinas? En el corazón del Ultra 3 encontramos el nuevo chip S10, que ofrece un rendimiento 30% superior versus el Ultra 2, que esto viene acompañado de una mayor eficiencia energética, lo que se traduce en mejor batería. También esto implica animaciones mucho más fluidas y un rendimiento notablemente superior. Pero del 1 al 10, ¿qué tanto te importa la velocidad en un reloj? A mí me viene valiendo hectáreas. Con que funcione, la verdad que fluido, una velocidad media, es más que suficiente. Pero a ti, ¿qué tanto te importa? Uno de los puntos fuertes de esta nueva versión, el Ultra 3, es la batería. Los de la marca prometen hasta 72 horas de uso en modo bajo consumo y hasta 42 horas en modo normal. En modo entrenamiento intensivo la autonomía ronda las 20 horas. Perfecto para ultramaratones o expediciones largas. En la batería siguen sin ser los campeones del mercado, no figuran ni en el top 5, pero ya es una ventaja que dure al menos 2 días. Para muchos esta batería sigue siendo insuficiente. Pero ¿cuántos días de batería sería suficiente para ti en un reloj inteligente? Una de las cosas que me gusta y que se nota muchísimo es que la carga rápida también ha mejorado. Ahora puedes obtener un 80% de la batería en tan solo 45 minutos. Es decir, te metes a bañar y en cuanto salga ya tienes el reloj completamente cargado. También han mejorado significativamente las capacidades para deportes extremos. Trae nuevo sensor de altitud con precisión mejorada, GPS dual con precisión de hasta 20 centímetros, señores. Sensor de temperatura corporal actualizado para mejor aclimatación en altitud. Y también tiene un nuevo algoritmo de recuperación que sugiere tiempos de descansos óptimos. También tiene modo submarinista mejorado con capacidad de hasta 50 metros y nuevas métricas.
¿Tú qué deportes practicas y qué métricas no te puede faltar en un reloj inteligente? En cuanto al monitoreo de la salud, también hay mejoras importantes ahora en este Ultra 3. Incorpora un nuevo sensor de oxígeno en sangre con mucha mayor precisión. Han actualizado también el monitor cardíaco con detección de arritmias mejorada. También el análisis del sueño está mejorado con fases REM ampliadas para que tengas más información. Trae monitoreo continuo de glucosa, por supuesto, con sensores compatibles. En el precio sigue siendo el más caro de la marca. El Apple Watch Ultra 3 tiene un precio de $799 para el modelo base. En México lo encontramos aproximadamente en unos 19.900 pesos mexicanos, más caro que muchos de sus competidores más cercanos. Por ejemplo, el Galaxy Watch Ultra cuesta menos de la mitad, 9.900 pesos mexicanos, unos $540 aproximadamente. Sí es más barato que el Garmin Fenix 8, pero bueno, ya estamos hablando de otra categoría de relojes deportivos totalmente diferente. Ahora, si tú tuvieras esos 20.000 pesos en la mano, ¿cuál comprarías? ¿Este Watch Ultra o qué otro reloj compraría? En resumen, este Apple Watch Ultra representa un refinamiento de la fórmula que ya conocía. Una fórmula que todavía no está agotada, porque sigue siendo uno de los relojes más bonitos del mercado y uno de los relojes más vendidos de la marca. No es una revolución, pero todas las mejoras incrementales en rendimiento, batería, sensores lo convierten en el mejor smartwatch del mercado sin lugar a dudas. ¿Vale la pena actualizar si vienes del Ultra 2? Probablemente no. La verdad es que te diría que no. Sí, mejora la batería, pero te puedes aguantar a otra generación más. Ahora que si vienes del Apple Watch Ultra, la primera generación, sí vale totalmente la pena actualizarlo porque tienes mejora en todo. Y claro, si eres de los que estás pensando en comprarte el mejor reloj de la manzana, este Ultra 3 es sin lugar a duda la mejor elección. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre los puntos a considerar del Watch Ultra 3. Si te resultó interesante el video, deja tu like, comparte con tus amigos y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.